Bien, amigos, estamos con el doctor Antero Flores Araos, aquí en Redes y Poder. Antero, buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Antero, tú eres el líder principal y futuro candidato presidencial de tu partido Orden, ¿correcto? ¿Cómo está avanzando eso en la ciudad de Lima? Por lo menos hemos visto en las últimas horas la aparición de unas estructuras enormes, gigantescas, con una foto tuya bastante, digamos, no diríamos agresivo, pero con pinta de galán y con un eslogan interesante ahí. ¿Qué está pasando en tu campaña, Antero? No, lo que estamos haciendo en la campaña es las propuestas, y una de las propuestas es en seguridad ciudadana. Lo que estamos viendo en el país nos revienta a todo el mundo, nos indigna, y en consecuencia tienes que poner correctivos. Y uno de los correctivos que creemos que hay que hacer es en determinados delitos poder poner cadena perpetua, pero además sin posibilidad de amnistía, ni nada de indultos, que ya conocemos a qué se presta, ni menos reducción de penas, ¿no? Lo que llaman conmutación. Sí, pero el tema de la cadena perpetua termina siendo, con el actual sistema penitenciario tan obsoleto y tan, digamos, venido a menos, una situación que también se puede convertir en explosiva. ¿Cuál es tu posición frente a lo que está pasando en las cárceles hoy día, por ejemplo? Que tienes que hacer más cárceles y tienes que en delitos primarios que no tienen ninguna peligrosidad ir a los famosos estos collares, estas electrónicas, ¿no? Para que te quedes en tu casa o en un ambiente en el que pueda ser controlado. Así es. Porque las cárceles son un asunto olvidado por la sociedad de alguna forma. Mal, pues, porque en lugar de resocializar, lo que están haciendo es ser escuelas de más delincuencia. Por eso, en la elevación de sanciones a cadena perpetua tiene que ir acorde con modificar el sistema carcelario y que las cárceles sean cárceles, no te digo hoteles de 5 estrellas, pero sí cárceles en que pueda haber resocialización, en que puedas aprender oficios, etcétera. Ahora, antes de entrar a los planes digamos, de tu propuesta política, quiero hablar un poco más de la campaña misma, ¿no es cierto? He visto unos paneles en varios lugares de Lima, paneles muy vistosos realmente. ¿Eso es el principio de algo que viene en las próximas semanas? ¿Cómo la estás planteando y cómo la estás manejando? Se está manejando lo más profesionalmente posible y lógicamente esto es parte de un esfuerzo que tiene varias etapas. Esta es una primera etapa. Que han habido alguna preetapa, es verdad, con las pintas en las carreteras de todo el país. Ahora viene la primera etapa después de esta preetapa. Bien, eso quiere decir que veremos de repente más avisos de este tipo, más estructuras publicitarias tuyas en otros lugares, vallas de repente, spots en algunos mercados, o cómo lo estás manejando. Mira, si se puede saber. Sí, no hay ningún problema. Una cosa es lo óptimo y otra cosa es lo posible. Y para convertir lo posible en óptimo hay que tener los recursos y hasta este momento no falta. Bueno, o sea que tú estás corriendo, como se dice, con la tuya. Hasta este momento sí, y con unas pequeñas colaboraciones de un par de amigos. Ya, porque termina siendo, a la luz de lo que hemos visto en las últimas horas en televisión, este tema de la recaudación de fondos para una campaña termina siendo muy delicado. ¿Qué opinas de lo que ha pasado y de lo que has visto por televisión el fin de semana? Es delicado porque los fondos de campaña, y estoy de acuerdo en lo que dice el presidente del jurado y lo de la OMPE, hay que fiscalizar los ingresos. En los egresos yo tengo mis diferencias, porque a través de los egresos tú puedes inclusive estar dando tu fórmula de campaña y tus estrategias, etcétera, ¿no? Si hay un recibo, por ejemplo, de Bahía Consulting, ya saben que te están consultando y ya sabes más o menos por dónde viene. En consecuencia, una cosa son los ingresos, para evitar ingresos negros e ingresos cochinos, perturbadores o ingresos de países extranjeros, de estados extranjeros, allí sí una fiscalización al milímetro. Pero en los egresos yo creo que hay una exageración. Ahí has hecho una interesante atingencia. ¿Está prohibido el tema de la recepción de dineros de gobiernos o de organizaciones extranjeras? Clarísimamente prohibido. ¿Es un delito? No es un delito, pero es una infracción, ¿no? Pero una infracción no está considerado. Ni siquiera es penalmente, será pues pagar una multilla.
Sí, pero está prohibido, ¿no? Si te caen un par de millones de un gobierno, amigo. Es una transgresión a la ley, ¿no? Porque lo que hemos visto, por lo menos en apariencia, lo que se ha escuchado en los últimos años, no recientemente, es que ha habido trasvases de dinero venezolano. ¿Te parece a ti que eso puede haber ocurrido? Sí, podría ser. No nos olvidemos sobre todo que en la primera campaña de Ollanta del 2006 viajó, por lo menos se supo que había viajado en varias oportunidades, y también estaba por todos lados, se conocía de que habían venido algunos enviados, pero con mochila llena de dinero. Yo no los he visto, ni tú tampoco, pero eso es lo que estaba en el ambiente, ¿no?, de aquel momento. Y entonces, pero entonces, ¿cómo podría financiarse una campaña a través de qué rifas, almuerzos? Y amigos. Pero si uno no tiene amigos, se queda en la calle. Ah, mira, para ser candidato... Porque hay también un límite, ¿no es cierto? Claro, para ser candidato yo siempre he dicho, y lo mismo al Congreso, a cualquier cargo público, por lo menos lo que nosotros estamos exigiendo los nuestros es honestidad. 2, mística de servicio. Esto no es para encumbrarte ni para hacer acaso soy Tarzán, es para servir a los demás. Y tercero, tener recursos para hacer campaña o poderlos obtener, recibir, etcétera, de fuentes legítimas, ¿no? Pero, por ejemplo, tú antes no has sido congresista, sí, parlamentario varias veces, claro, en el pasado. 5 veces. Y esas campañas que tú hacías, claro, ¿cómo las financiabas? Porque tenían un costo, no me voy a decir que solamente tu popularidad, que es grande, pero tampoco alcanza para ser elegido así nomás. No. Tú tenías que haber conseguido, de alguna manera, o almuerzos o amigos te prestaban o te daban, y finalmente tú lograbas hacer tus paneles, tus avisos, etcétera. Las 5 veces. Las 5 veces yo he puesto... ¿Cuántas veces has sido elegido? 5 veces. 90, 92, 95... 2000, 2001. Dios mío, es un montón de tiempo, ¿eh? No, 16 años. Lo que pasa es que hubieron 2 periodos que duró uno cerca de 2 años y el otro 1, ¿no? Claro. Bueno, por eso me das una experiencia intensa. Muy intensa, ¿no? Ya, y entonces, en esa línea tú financiabas tus campañas, ¿cómo, por ejemplo? Parte con tus recursos propios y lo demás tocando las puertas a tus amigos. Ahora es importante saber que en el caso tuyo, tú eres un abogado de una larga data y que tienes un estudio muy serio y muy solicitado por muchas personas que buscan un servicio profesional de abogacía. Por lo tanto, tienes tus recursos que vienen de tu trabajo. Sí, claro. Muy bien. Pero además y de ese trabajo me ha generado también determinadas propiedades y renta inmobiliaria. Y ya, perfecto. Entonces, de todo eso, tú, digamos, sacabas un poco de tu ahorro y ibas metiendo en tu campaña. Y lo demás venía de tus amigos. Tocabas la puerta a tus amigos. O sea, que de repente te toco la puerta. Mira, pero bueno, antes de darme esa mala noticia, o en todo caso esta noticia, tú lo que has venido es financiando tu campaña con ese tipo de actividades, digamos. Pedías y te venían y te ayudaban. Así es. Ahora, ¿eran campañas onerosas? Para el Congreso muchísimo menos, pero para la Presidencia de la República es brutal, ¿no? Y recién empezamos. Claro, entonces lo que tú visualizas es que vas a tener que pasar el sombrero a varios amigos. Así es. Para que puedas financiar, porque una campaña costará algunos millones de dólares. Todavía no sabemos el costo óptimo, pero realmente como están subiendo los costos de televisión y radio, es bien fuerte, ¿no? Ahora, ¿no te pone eso en una debilidad? Es decir, cuando tú pasas el sombrero para que diferentes personas puedan, digamos, colaborar, o también empresas de repente, no, ahí se abre una debilidad porque te pueden después decir, pero a ti te colaboró tal empresa y por lo tanto, si has favorecido a esa compañía en un contrato, aunque sea sin ninguna voluntad, sino simplemente porque ganó esa compañía en el futuro, diciendo, bueno, ahí está, devolviendo el favor a Flores Arauz. Tienes que tener mucho cuidado de quién recibes, que tienen que tener un grado de amistad muy grande tuyo, y que no vayan a tener... ¿qué te puedo decir? Ni sospechas, ni tampoco tentaciones. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría recibir, ni siquiera pedir recursos a alguna empresa que contrata con el Estado obras públicas, porque de hecho, ese es su expertise, esa es su dedicación. Y puede prestarse a más de una suspicacia. Pero lógico, claro. Y no solamente a suspicacias, puede prestarse también que personas que no tengan la claridad mental de saber que una cosa es una cooperación sin condiciones, a condicionarte
Una ayuda. A una ayuda, ¿no? Claro, o sea, debería haber un acuerdo de que cualquier colaboración en la campaña es incondicional. Nosotros lo O sea, decimos. te entrega una cantidad de dinero, que es lo que dice la ley como máximo mínimo, y punto. Hasta luego. Mira, hasta los más allegados a mí, no solamente amigos familiares, se los he dicho con toda claridad. Esto no te da derecho a nada. Esto es un fondo perdido, esto es porque te simpatizo, porque quieres que yo llegue, porque estás de acuerdo con mis ideas y porque sabes que se necesitan fondos de campaña. Pero no esperes de ningún tipo de reciprocidad. Bueno, eso es bueno, lo estás comentando en la televisión. Sí, te claro, están escuchando ahora, así es. y algunos dirán, ya no voy a colaborar con Antero, o de repente sí. No importa. No me interesa si no lo hacen, pero las cosas claras y el chocolate espeso. Muy bien, vamos a ir a una pausa a comenzar el anterior. Regresamos para conversar un poco más de los planes y de la coyuntura política también. Permiso, amigos, regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Bien, seguimos con el doctor Antero Flores Arauz, candidato presidencial. Todavía no estás proclamado porque falta la formalidad de fueron las elecciones. Esos son trámites burocráticos. Ya, pero ya eres el hombre de orden. Sin ninguna duda. Ahora bien, te pregunto. Por un lado lo has formado, has sacado la inscripción, estás viajando por todas partes, no hay nadie que te haya dicho, por lo menos hasta ahora, oye, yo también voy a competir, ¿no? Ya, ahora bien, viene la siguiente pregunta, para ir a lo concreto, ¿no es cierto? Imaginemos que logras conseguir los fondos, tu candidatura pega finalmente, entras a la segunda vuelta y ganas la elección presidencial. Entonces tenemos a Antero Flores Arauz, presidente del Perú, 28 de julio de 2016, en pocos meses. La pregunta primera es, como te han dejado la papa caliente del decreto objetivo 192, tienes a la gente de Loreto esperando al presidente Flores Arauz. Bueno, ¿cómo vas a resolver esa situación que está ocurriendo en la actualidad allá? Tienes hasta pozos tomados, una situación del aeropuerto sin solución, o sea, hay un enfrentamiento entre los pobladores con expectativas y un presidente electo que tiene que arreglar el problema. A ver, presidente Flores Arauz, ¿cómo lo resolvemos? Pongámonos en los tiempos. Hoy día estamos 22 de septiembre. El contrato que se ha celebrado con Pacific no sé cuánto es por 2 años. Ya comenzó, pero no sabemos si en el camino va a llegarse a una resolución contractual de mutuo acuerdo. No lo sabemos. Pero en caso de que así no fuera y estuviera vigente ese contrato, en el gobierno de orden se respetarán los contratos de todos modos. La obligación de un presidente de la República y de un gobierno es cumplir con la Constitución y la ley. Y la ley dice que los contratos se respetan. Ya, muy bien. Ese es un mensaje a los loretanos. Sí. Si votan Ahora contigo y se molestan contigo y no votan por ti... Mala suerte. Te cuento además, hace 10 días he estado en Iquitos. He explicado esta posición. La gente lo ha entendido. No he estado en Andovas, pero he estado en Iquitos y lo he expresado. He estado en universidad, he estado con la prensa, he estado en una serie de eventos durante 3 días. Y cuando tú explicabas realmente el tema petrolero, que no es cuestión de quién lo explota, si es empresa pública o es privada, sino el tema es el canon, lo que están perdiendo, y di una fórmula de solución, la gente entendió. ¿Te parece que hubo demagogia en el debate congresal cuando partidos como el Fujimorismo y otros más se lanzaron sobre el tema del 192, aprobando el asunto para que vaya donde el Ejecutivo para que lo promulgue? No solamente demagogia, populismo y mala fe, porque le han hecho creer a la gente que tiene necesariamente que suscribirse y entregarse a Petroperú, cuando lo que se ha sacado es una ley autoritativa. Porque adicionalmente entonces, no podía ser mandatoria. No tiene, así una es, gran diferencia. Así es. Y no podía ser la mandatoria porque hubiera sido así evidentemente inconstitucional, porque en el Congreso no hay iniciativa de gasto. Antero, tú eres abogado y has participado en muchos debates de carácter constitucional en el Congreso, pero ¿por qué? Quiero que por favor le expliques a los televidentes de Redes de Poder, ¿por qué es tan importante esto de la constitucionalidad? ¿Por qué no podemos pasar encima
finalmente un poquito sobre eso, nos vemos más a conocer. ¿Por qué tiene que ser tan estricto el tema? ¿Por qué no hacerlo más light? Tiene que ser estricto porque, sobre todo para las inversiones, los inversores, yo como abogado, no como político, lo recibo a diario, sobre todo los extranjeros. Te preguntan varias cosas. Como abogado, no como político, lo recibo a diario, sobre todo los extranjeros. Te preguntan varias cosas. Predictibilidad tributaria, si se cumplen o no las leyes en el país, si tienen estabilidad, si un contrato con el Estado te da garantías y si tienes un poder judicial autónomo e independiente. Son normalmente las preguntas que se hacen los abogados de las empresas inversoras extranjeras. Cuando tú sientes que uno de esas personas te pregunta y tú le dices que sí o que no, te miran con mala cara y dicen mejor nos vamos. Sin ninguna duda. Entonces, tú no puedes además mentir. Entonces es muy importante que las normas legales se cumplan y sobre todo las constitucionales. Y una de ellas, si mal no recuerdo, el artículo no sé si 60 o 62, te dice que por ley no se pueden romper contratos. El 60 y el 62, claro, están ahí vinculadas, así es. Así es, es clarísimo. En consecuencia, tú tienes que respetar el orden jurídico para que puedas promover inversiones. Y la promoción de inversiones y su ejecución, ¿a qué te llevan? A que haya más puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo, a su vez, ¿a qué te llevan? A que haya bienestar y elevación de niveles de vida. Esto es una cadena, Alfonso. Entonces, tú tienes que ser muy claro en que esto es estricto y no puede ser light, ¿no? Entonces, el tema es respetar la constitucionalidad, respetar el Estado de Derecho no es un asunto declarativo, no es solamente un asunto de que los abogados como tú están queriendo que el Perú es así. No, esto tiene un impacto directo en el bolsillo de la gente. De la gente, por supuesto. Y eso funciona porque los inversionistas dicen, como hay predictibilidad y estabilidad, sí meto mi plata. Así es. Y si no... Oye, me voy, chao. Y nos está pasando, por ejemplo, te cuento, nosotros en el estudio hemos perdido clientes juniors, minera junior canadienses, que estaban esperando y no se ha dado hasta ahora un solo decreto supremo autoritativo de inversiones en zona de frontera. Ni uno en este gobierno. O sea, han pasado 4 años y un poco más y no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Y yo te diría además que fuera del discurso, no, estamos facilitando, ahora hay la ventanilla única para no sé qué cosa, la ventanilla única para no sé qué otra. Oye, las ventanillas únicas son un cuento, porque simplemente llegas a la ventanilla única, pero ya ahí se distribuye en 50, 100, 70 o 20 cosas. La famosa tramitología que nos ha detenido. Es terrible, terrible. Ese es uno de los puntos principales del plan de gobierno de orden, ¿no? Derogar leyes más que dar nuevas leyes. Y 2, oye, quitar todos los trámites que son innecesarios y los requisitos que se duplican siendo buena gente, ¿no? Pero en esa perspectiva, tu enfoque, entiendo, es un enfoque legalista, de Estado de Derecho, ordenado, pero... Pero no por el prurito, por ejemplo. El arquitecto Belaúnde tenía la visión de país desde la idea, la óptica de un abogado, de un arquitecto. Así es. Las cosas bonitas, el urbanismo, construir las unidades vecinales. Yo no es que tenga el prurito de abogado de que hay que cumplir con la Constitución y con la ley. Es una necesidad factual. Lo reclaman los inversores y sin inversión no hay trabajo. Eso es lo que hay que entender. Nadie que invierte quiere ser masoquista, quieren ganar. Y cuando un inversor gana, ojalá ganara más, porque cada día tendrás más impuesto a la renta. Ahora ya no es 30, es 28 por un par de años, si mal no recuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a hacer con Conga? Segunda papa caliente que te deje el gobierno. A ver. Muy sencillo. Tienes un enfrentamiento entre las poblaciones cajamarquinas de los alrededores de la mina que no quieren porque creen que el agua va a ser... Muy sencillo. Lo que va a desaparecer. Hay que hacer una gran campaña para explicarle a la gente la verdad. ¿Tú crees que es un problema de comunicación? Sí. Comunicación, además que hay una serie de izquierdosos que no quieren que haya bienestar en el país. Es comunicación e izquierdosos. Así es. Las dos cosas. ¿Por qué? Pero también falta Estado de Derecho ahí, ¿eh? Pero por supuesto. Casi lo primero, porque hay un desmadre. Sí, pero hay cosas que no se pueden imponer. Tú tienes que... Si tú quieres imponer una inversión minera
contra el populorum, tú le puedes dar un mes, la protección policial 2 meses, 3 meses, pero permanente no puede ser. Entonces lo que tienes que hacer es lo real. Te cuento porque con un amigo común, Rafael Valencia Dongo, estuvimos hace pocos años en Santa Cruz, en Cajamarca, y había un tema de ronderos, toda la plaza pública llena de ronderos, y de repente me hacen hablar. Yo no estaba programado, y les expliqué lo de la minería, y aplaudieron a rabiar cuando les dije, oigan, Dios para los creyentes y la naturaleza para los que no, nos ha dado un país con una cordillera de 3 ramales, lleno de mineral metálico y no metálico. Y hay algunos asusadores de la gente que te dicen, esto que puede ser riqueza para todo el Perú, no hay que explorarlo, ni explotarlo. A otros países como Argentina les ha dado unos campos maravillosos, llenos de trigo, ganado que puede pastar, etc. A otros les ha dado, como en Centroamérica y el Caribe, unas playas esplendorosas que les significan ingreso de turismo. Al Perú es minería, somos país minero. Nadie tiene una cordillera de norte a sur de 3 ramales llenos de mineral. Y la gente aplaudía. Tienes que explicarle, el Estado no se ha comprado el pleito de explicar por qué la minería es buena. Además ya no estamos en la minería de esos pasivos ambientales de los años 50, 60, esto ya no es Centromín, esto no es, que te puedo decir, la Cerro de Paz Corporation. Esto es diferente, la minería ya avanzó en el mundo. Pero la minería moderna tiene otros estándares que los obliga, justamente porque cotizan en el extranjero, a que tenga estándares de primer nivel que no contaminen. Si no los tiene, no pueden cotizar. No pueden cotizar y por lo tanto la inversión se complica muchísimo. Así es, todo está engranado. Así es ahora, clarísimo. Bueno, entonces tú dices que habría que hacer un trabajo de convencimiento, de diálogo, una campaña de comunicación, una campaña a nivel país, también de cerrar y sacar un poco a los ideólogos o gente que ha estado haciendo politiquería ahí para asusar a las personas. Claro. ¿Igual harías con Tía María, por ejemplo? Igualito. Mira, no es solamente tal o cual, es toda la actividad minera. Antes lo tuvimos en Conga, ahora lo tenemos en Tía María. Esto se va a reproducir. ¿Por qué se va a reproducir? Si no le pones coto, ya tú sabes que te ha salido el pueblo respondón. En consecuencia te van a exigir 1001 cosas. ¿Por qué? Porque han visto los que no quieren la inversión en el Perú y los que no quieren el desarrollo del Perú, que ante una cuestión de fuerza, inmediatamente el Estado se repliega y acá no pasa nada. En consecuencia, son ganadores. Sus posiciones de fuerza, que son contra el Perú, contra la inversión, contra la fuente de trabajo, a ellos les dan un campo de cultivo, que es la miseria, donde pueden exponer en mayor forma sus ideas trasnochadas para tener un Perú sometido, ¿no? Bien, antes vamos a una pausa, Marcelo, y regresamos para que nos comentes qué piensas de los que todavía están adelante. ¿Qué piensas de Keiko, de Alan y de PPK? Vamos a ver cuál es tu pensamiento sobre tus rivales y cómo los piensas pasar, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder. Bien, amigos, continuamos con el doctor Antero Flores Arauz. Antero, hay 3, por lo menos en este momento, rivales tuyos en la punta. Yo quisiera tu comentario con respecto a estos 3 que están adelante, porque los tienes que pasar para poder ganar alguno de ellos. O sea, de los 3, por lo menos 2 quedarán afuera y tú pasarás a ser el segundo en la segunda vuelta si logras ese esfuerzo. Soy bien franco. De eso se trata. Pero yo no voy a maletear a nadie. Nuestra campaña es de propuestas y vamos a presentar nuestros equipos que pueden ser los de gobierno. De los que han estado haciendo el plan de gobierno van a salir los ministros de Estado. Eso es clarísimo. Y una vez que seamos gobierno, les diremos a todas las demás agrupaciones políticas con las que debemos llevarnos bien. Señores, las elecciones ya pasaron. Se voltea la hoja y vamos a trabajar todos juntos, porque el Perú es de todos. Entonces, nuestra percepción política, como te digo, no es del maleteo. Todos tienen cosas buenas y cosas malas. Nadie es monedita de oro que todos lo quieran. Hay algunos que tienen más posibilidades que otros, etcétera,
pero todos se supone que quieren lo mejor para el país. Ya, pero estás bien diplomático. No quieres decir nada sobre Keiko. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú cómo la ves? Gordita. ¿Cómo lo ves a García? Gordote. Ah, pero Pablo. Flaquito. Flaquito. Yo pensé que iba a decir viejote, ¿no? No. No. Ya, pero en todo caso, ahí tienes tú a estos tres que están en la punta, pero entonces, ¿cuál debería ser la diferencia para el lector que te ve y que, bueno, está evaluando, estamos a 6 meses, o tanto las elecciones? Hay varias cosas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el señor Flores Arauz, que lo estamos viendo ahora, Antero, y Keiko, Pedro Pablo, Alan García? Primeramente, que Antero nunca ha sido candidato a la presidencia. Segundo, que la gente, por lo menos lo que yo veo, sobre todo en mis viajes a provincias, ya no quieren los mismos candidatos que ya fueron. Tercero, nuestras propuestas son clarísimas y de lo más sencillas. A ver, pero en concreto, vamos a ver, ¿tienes propuestas sobre qué temas, por ejemplo? Todos. A ver, ¿salud? Sobre todas. ¿Economía? Claro. ¿Educación? Sí. ¿Seguro social? Sí. ¿Seguridad? Tenemos 52 equipos que han estado trabajando diferentes áreas de la administración. ¿Quién va a ser tu ministro de Economía? Bueno, hay varios que podrían ser. A mí, por ejemplo, me gustaría que pudiera ser Arizmendi, Felipe, que pudiera ser Javier Zúñiga, por ejemplo. Me encantaría, por más que no ha trabajado con nosotros, Anderson, otro que, bueno, hay varios así que son espectaculares, ¿no? ¿Quién va a poner orden en el interior? Orden en el interior, yo creo que me encantaría que fuera Dardo López Dols. Dardo López. Sí. Ah, ese es un consultor que está en varios temas de seguridad. Sí, así es. Además, creo que está muy vinculado a la Sociedad Nacional de Seguridad, ¿no es cierto? Que agrupa a todas las empresas privadas de seguridad. Así es, el otro es mucha experiencia. Humberto Cáter, que tiene experiencia. Humberto Cáter también tiene una enorme experiencia, tiene en la actividad privada. Oye, y además su padre ha sido miembro de la Policía Nacional, director de la Policía Nacional. Tiene gente que ha estado y que ya está en el retiro, como Carlos Rada, que fue un director muy, muy bueno de la policía. Tenemos la gente y con los planes en todas las áreas. O sea, seguridad y economía, que son los temas más sensibles, ya tienes tú por lo menos ahí ternas, si no tienes uno, si no tienes varios. Hay varios. Hay equipos trabajando. Hay equipos trabajando. Bueno, qué interesante. Y por ejemplo, en el tema de educación, Antero, ¿cómo lo ves tú? En el tema de educación, mira, a mí me encantaría que pudiera quedarse el que está. Ahora, hay que ir ahora a la educación técnica. Y en educación, además, ponerle el componente humanístico. Estamos yendo a una educación, discúlpame, robotizada, que el ser humano no es ser humano, es una persona que tiene que ser hábil y eficiente para el trabajo. Estamos formando gente para el trabajo. ¿Y qué hay de la ética? ¿Qué hay de la moral? ¿Qué hay del cumplimiento de las normas? ¿Qué hay del civismo? Oye, nosotros queremos que además de todos los temas técnicos haya un factor humano. Somos humanos, tenemos que educar a humanos y eso nos está faltando. Y en lo técnico tienes que hacer muchísimos centros de innovación tecnológica y avance científico, pero agregándole no solamente la parte técnica, sino también la parte administrativa y la parte tributaria, porque vas a formar, se supone, a pequeños empresarios. El pequeño empresario no solamente es el que tiene que ver con el torno o el que tiene que ver con el serrucho, tiene que ver también con la administración de su pequeña empresa y allí también hay que darle el componente humano, moral, ético que está faltando. Muy bien. ¿Y cómo va a ser tu bancada? Porque hay un asunto fundamental hoy día. Tienes que tener una bancada que represente realmente, no solamente al país entero, sino que la modernidad que es indispensable en ese Congreso que está tan venido a menos. Sí, lo principal es que haya gente ética, ¿no? Nosotros estamos revisando mucho a todas las personas que pretenden ser parlamentarios, ¿no? Pero más que eso, yo creo que tú tienes que, el que llegue conforme está tan fraccionado el Congreso, y va a estarlo también porque el Congreso se elige en primera vuelta, no en la segunda, necesitas llegar a acuerdos, ¿no? Y acuerdos por el país. Ahora, tú tienes una gran experiencia en política, antes lo has visto de todo, cosas buenas y cosas malas seguramente. Sí. Y pésimas también. Pero como hay tanta, digamos, confusión y frustración, Antero,
hay mucha gente que también tiene mucha desesperanza por lo que pasa en el país y cree que la política es mala, per se es mala, y que hay que sacar a todos estos políticos totalmente. Cambiarlo no se sabe por qué. ¿Qué piensas tú del tema político, de la política? Mira, no es tema de la política, como, ¿qué te puedo decir? Como materia, Como entelequia, ¿no es así eso? es, no. Es cuestión de la gente que está llegando. Y que lamentablemente, sobre todo en el Congreso y en los gobiernos regionales, no está llegando de lo mejor. Y creo que la culpa la tienen mucho las agrupaciones políticas que no expulgan bien, no pasan bien por el cernidor a las personas que están avalando. Cuando un partido político te presenta, estos son mis candidatos, oye, le está dando un aval como si fuera una letra que vas a presentar al descuento al banco. Y te estás comprometiendo en buena cuenta a decir, oigan, si este es malo es mi responsabilidad. Entonces los partidos tienen que ser muchísimo más responsables. Y dos, es difícil admitirlo, pero cuando no habían elecciones internas en los partidos, la gente que llegaba al Parlamento era muchísimo mejor. Y ahora se oponen porque se pretende subir del 20 al 25% el porcentaje de los candidatos que pueden ser no objeto de elección, sino designación por los partidos. Dos preguntas más para terminar, Anter. Una es, ¿tú aceptarías alianzas para la candidatura presidencial? ¿Aceptarías alianzas de otros partidos, de otros tickets que están cerca, que se puedan unir a ti, que puedan hacer un frente común? Nos encantaría. ¿La coalición es tu candidatura? Bueno, nosotros hemos hecho un partido con una idea determinada, estamos trabajando, nos costó 7 años lograr la inscripción, estamos ya 8 trabajando en esto. Tú no te vas a bajar a la candidatura. Oye, cuando subo un caballo no me bajo de él. Si ocurriera algo en las próximas semanas en el Perú, si ocurriera una circunstancia anormal en el país, y se requiriera de servicios de personas cuyo consenso puede estar en ti, por ejemplo, y te pudieran pedir que tú seas, por ejemplo, un presidente del Consejo de Ministros. Mira, yo creo que en una situación extrema, no cualquier situación, sino una situación extrema, uno tiene que anteponer los intereses de la patria. Es decir, que podrías hay que reflexionar sobre ayudar en un momento de extrema delicadeza. Yo creo que ahí es obligación no solamente de uno, de todos. El Perú es de todos, no es solo de un grupo. Y hay que colaborar todos. Y ojalá este gobierno llegue al final por la democracia, por el sistema. Yo te soy franco, no quisiera que esto caiga. ¿Te preocupa? Claro que me preocupa. ¿Sientes que puede ocurrir eso? Mira, en teoría siempre puede ocurrir, pero cuando ya ves tanto descalabro, ves tanta acusación, ves tanta caradura también, uno te hace hasta dudar. Muy bien, Antero. Muchas gracias por la presencia en Redes y Poder. Bien, amigos, gracias por su compañía. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el programa.